Bueno, buen día a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es John Freddy Castañeda Londoño y esta es mi presentación, la cual no se pudo realizar por unos problemas técnicos el día de la realización del evento del tercer simposio en Ciencia de Datos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, aquí les hago mi presentación a modo de grabación para que puedan aprovechar la información y bueno, quede ahí disponible para todos los que asistieron al evento. Bueno, mi nombre es John Freddy Castañeda Londoño, soy candidato a doctor en ingeniería en la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo también un posgrado, dos posgrados, dos maestrías, una en ingeniería eléctrica, otra en investigación operativa y estadística. Y adicionalmente mi pregrado es en ingeniería eléctrica. Llevo varios años trabajando en temas de ciencia de datos. Actualmente ocupo o llevaba ocupando varios años como científico de datos en Check, que es una empresa del grupo EPM, es una empresa de energía, de distribución de energía, y actualmente estoy haciendo una transición laboral y me encuentro en España iniciando pues con otra empresa también como científico de datos, ¿cierto? Listo, en mi presentación se llama o se titula Experimentar, Medir, Escalar, un marco para iterar en ciencia de datos en la empresa y pues como tal el objetivo es que se pueda revisar la manera como se implementa la ciencia de datos en las empresas, cómo hacer que ésta pueda escalar, evolucionar y cómo generar de verdad valor en las empresas. Entonces, ¿cuál es el desafío que se tiene? Pues que generalmente hay muchas ideas, ¿cierto? Todas, donde sea que se pregunte en los equipos de las empresas, uno consulta qué necesidades tienen basados pues en los datos que tienen allí y obviamente surgen muchísimas ideas y el problema es que a veces estas ideas o cómo se abordan la solución de estos problemas es lo que de verdad afecta al rendimiento de los proyectos en ciencia de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces pasa en que las personas o los científicos de datos, o los analistas, o las personas que están ahí en las empresas que están asignadas para estas labores, a veces se enamoran de unas metodologías, entonces lo que en lo primero piensan es en usar el método para resolver problemas o usar ciertos métodos para resolver problemas, en ejemplo, modelos Machine Learning, Deep Learning, lo que sea, y se enamoran del uso de eso y lo que intentan es buscar dónde aplicarlo. Y eso pues es un error ya a nivel corporativo. Listo, ya lo que hay que hacer es entender los problemas y buscar cuál es la mejor solución. Muchas veces la solución termina siendo algo muy simple que se puede resolver con estadística y no necesariamente modelos sofisticados, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante, ver qué es lo que más le genera valor o qué problemas le generan, resolver esos problemas le generan valor a las compañías. También hay otros problemas de desconexión de las empresas que tienen con sus propios datos. Perdón. Eh, a veces los tienen ahí, a veces no entienden por qué los tienen ahí, no todos tienen el mismo conocimiento de los datos, no todos los unifican de la misma manera, no están normalizados, eso implica de que no tienen el mismo estándar para escribirlos donde sea que se escriban, a veces se escriben en lugares donde no se garantiza su estabilidad, su lógica, hace que sus datos sean difíciles de tratar, ¿cierto? También el hecho de que cuando se implementan proyectos no hayan métricas claras de cómo medir el rendimiento de los proyectos, de los algoritmos que se implemente y las métricas de cuántos estamos mejorando los negocios de las compañías, ¿cierto? No se trata de implementar por implementar, sino implementar algo que genere valor, ¿cierto? Y otras veces pues también hay necesidad de ver qué funciona y empezar a movilizar lo que sí funciona, ¿listo? Movilizar lo que de verdad vale la pena. Y ya el desafío es, bueno, si esto funciona, ¿cómo lo llevo más allá? Que ya el desafío se empieza a convertir en algo técnico y eso es principalmente lo que yo voy a intentar desglosar acá. Se propone un marco, pues una propuesta sencilla y es que analizar el entorno. Entonces la propuesta se trata de analizar el entorno como tal, los datos que se tienen y las restricciones. Eso implica conocer el problema, conocer los negocios de la empresa, qué hacen, cómo lo hacen, para qué quieren solucionar algún problema, en fin. Después es validar los requerimientos y métricas de éxito, es decir, validar qué necesitamos para resolver, qué necesitamos o qué ellos requieren como tal, o cuál es la pregunta que quieren encontrarle una respuesta
o un problema al que le quieran encontrar una solución y cómo medimos si alcanzamos el éxito en lo que sea que entreguemos. Listo. Y priorizar pues todo lo que ya pasa, ¿cierto? No se trata de que yo acumulo un backlog o una lista de cosas por hacer en ciencia de datos, proyectos de analítica y empiezo por el más fácil, ¿no? Se trata de encontrar alguna manera, eso no lo vamos a ver acá, pero no es tan difícil, es algo de que entender qué es lo que le importa a la empresa, qué es lo que le importa a los negocios, intentar priorizar dándole ponderaciones o pesos a esas ideas y esos proyectos y ver al final cuál es el que más valor genera a nivel general de la empresa. Si es el proyecto más fácil, si es el proyecto más difícil, ese es el primero que hay que hacer por el valor o por los beneficios que le van a generar a la compañía. Listo. Entonces ya después de que se tiene eso, pues se intenta hacer prototipos, experimentar, medir y hacerlas escalar el proyecto de manera tal de que algunos llegan a convertirse en herramientas de negocio, en herramientas que se incorporan dentro de la ejecución del día a día y la naturaleza de la ejecución. Y otros pues que quedan como herramientas que eventualmente se utilizan, pero cosas de que antes se demoraban semanas, meses incluso en hacer analíticas y cosas de ese estilo o proyecciones, ya las hacen muy rápido y eso pues ayuda a que tomen mejores decisiones. Bueno, de notebooks a prototipos, pues aquí es algo básicamente como empezar a ver el ambiente, cómo podemos escalar y de hecho todas las personas que trabajan en analítica o ciencia de datos saben que uno empieza con los notebooks de Jupyter, ¿cierto? Y ahí empieza a hacer cosas, empieza a implementar cosas, transformaciones, visualizaciones y después de pronto se aventura a hacer modelos, en fin. Es lo normal, así se empieza, pero ya a nivel corporativo, ahí es donde empieza a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque yo no puedo resolver, digamos, un problema en el que la empresa me dice, es que necesito analizar estos datos de transporte y ver cómo podemos ser más eficientes rentando camiones, rentando camionetas, lo que sea, ¿cierto? O ver dónde es que nos estamos gastando más, en qué época del año y en qué horas o con qué productos, lo que sea, ¿cierto? Uno puede hacer un análisis exploratorio de datos y ahí encontrar las respuestas, puede que necesite hacer algo más, algunas pruebas adicionales, pero al final, o al principio más bien, uno puede llegar a resolver algo con los notebooks, ¿cierto? Pero uno no puede ir a mostrar eso en un comité o con ejecutivos de negocio o con los managers o con los que sea, un notebook de Jupyter o algo que se ejecuta en una terminal, ¿cierto? Eso no funciona así. Pues en algunas empresas lo que pasa es que si tienen su equipo TI o con ingenieros de desarrollo, eso lo entregan allá y el ingeniero de desarrollo ya pues, hace alguna implementación en aplicaciones, en software como tal. Ese es el mundo ideal. Pero no siempre es así y no siempre debería ser así. ¿Por qué? Porque pues, la propuesta mía es que vayamos un poco más allá. Es que no tengamos esa dependencia, esa limitación de que nuestros productos se encapsulen en herramientas que solo nosotros podamos ejecutar y que no podamos compartir a nadie más, a ninguno de los interesados. Entonces ahí es donde propongo el uso de estas herramientas de Plotly. Plotly Dash es que es una herramienta para hacer literal dashboard como páginas web, muy fácil, muy sencillo. Obviamente tiene su curva de aprendizaje, pero cuando se supera esa primera parte empinada, ya es muy fácil crear dashboard increíbles que son aplicaciones web. Está Click, Click y Power BI, que son clásicos de analítica, que son para generar dashboard, los clásicos, pero pues ahí, a pesar de que tienen su lenguaje de programación, pues es más para mostrar, para hacer dashboard. Plotly, la diferencia es que puede ser una aplicación, puede ser interactivo, puedes recibir información directamente desde la pantalla, desde ahí de la misma aplicación y se pueden mostrar resultados y es totalmente una aplicación interactiva, ¿cierto? Y Tableau, pues Tableau también es similar a Power BI y Clip. En mi caso, pues hay aplicaciones, muchas veces es más fácil hacerlo con Power BI o Click, dependiendo de la herramienta que se maneje, no sé, sería extraño manejar las tres al mismo tiempo, quizás dos, ¿no? En Check se manejaban Power BI y Click, y Plotly también se manejaba como tal para hacer aplicaciones de datos cuando algo requería de esa complejidad. Listo, tenemos la infraestructura para escalar. Aquí es una gráfica que parece más compleja, pero pues es más bien la construcción de un ecosistema. Aquí se propone sencillo, es por donde empezar, es que básicamente tenemos las fuentes de datos, todas estas fuentes pueden ser archivos, pueden ser SSVs, pueden ser SQLs que estén en la nube o pueden ser SQLs que estén on-premise, ya aquí en tierra, servidores,
en data centers, lo que sea. Bueno, generalmente pues toda esta información o toda esta infraestructura, lo ideal es que, pues no necesariamente se haga en nube, ¿cierto? Se construyan data lakes y cosas similares. Esto pues es tecnología en nube, uno generalmente hace esto más fácil usando proveedores de nube. Y para hacer esto, pues obviamente hay que pasar, generalmente las empresas tienen su intranet o su networking corporativo aislado, ¿cierto? Aislado, y pues hay que pasar por VPNs, entonces ahí se necesita muy buena ingeniería en networking para conectar todo lo que esté por fuera de esa red y que pueda llegar a la nube, ¿cierto? Eso no es sencillo, entonces por eso lo pongo ahí y lo resalto. Podría ser trivial, pero hay que saber pasar esa información por esa VPN y mitigar todos los riesgos de seguridad para que no vayan a extraer la información de allí. Listo, ya hace la ingesta aquí lo pongo con productos de Azure porque pues, es la que más conozco. Está el Data Factory, que básicamente es tener construcción de pipelines, es decir, puros procesos automatizados de ingesta de datos, los que se toman de una fuente, se hacen unas, digámoslo así, transformaciones básicas o unas configuraciones básicas para construir el archivo que finalmente se va a ingestar o se va a almacenar el data lake. Uno podría decir que normalmente eso se guarda en archivos tipo Parquet que son más eficientes. No recuerdo muy bien la diferencia de los archivos tipo Parquet, pero son muy eficientes para extraer la información de allí mismo. Listo. Entonces se construye eso todo en nube, eso es importante. La idea es que también sea automatizado, que todas esas ingestas lleguen allá hace sistemas, a ese Data Factory, para que finalmente se escriban, ya sea como Parquet o lo que sea, o Blob Storage o Storage, los que sean, en un Data Lake, ¿cierto? Ya para utilizar esos datos, pues, pues uno podría recomendar ahí muchas cosas, o no muchas, algunas. En mi caso, voy a hablar es de Databricks con Unity Catalog. Y con Databricks lo que hace es uno conectar ese Data Lake a Databricks. En Databricks lo bueno es que uno ya tiene un sistema de procesamiento en paralelo, de computación en paralelo ya configurado. No es barato, obviamente, pero sí es mucho más fácil. Uno ya con una cuenta y obviamente pues con el presupuesto, lo que hace es configurar Databricks para que levante clusters de computación y poder trabajar computación en paralelo para poder procesar toda esa gran cantidad de datos que tiene almacenado en un data lake. Entonces por eso se hace importante el tema de Databricks y por eso es que se habla de ingeniería de datos, porque finalmente ahí se reciben los datos brutos, se hacen los datos brutos generalmente llegan a unas capas que uno generalmente llama como bronce, después le hace un procesamiento básico y lo lleva a paralelo y lo lleva a silver, perdón, y después lo lleva a gold para finalmente mostrarlos o presentarlos o disponibilizarlos para las aplicaciones de datos, ¿cierto? Que ya lo habíamos hablado, que era con Plotly, Power BI, ClickSense, Tableau. Entonces, esta es una infraestructura relativamente sencilla, que pues se puede, pues sencilla, pero por cada paso, pues la implementación obviamente tiene sus complejidades, ¿cierto? Eso es a términos de infraestructura, que no hemos hablado de modelos ni nada de eso. En este caso, ya para los modelos como tal, si lo que les propongo en este punto es el uso ya de MLOps, ¿cierto? Ya ponerlo en práctica. En este caso en particular yo les propongo el uso del MLflow o MLflow, como tal, que es la tecnología de Apache, pero pues, existen varios otros, no tantos, pero sí existen algunos otros, pero pues su lógica es similar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se propone? Se tiene en los modelos, pues cuando un científico de datos, lo que sea, hace su proyecto, resuelve el problema, el que sea. Generalmente aquí sí tiene que ser un modelo de Machine Learning o Deep Learning o lo que sea, algo que tenga un input y un output, ¿cierto? Entonces se hace por medio de scripting. Aquí sí lo mejor yo recomiendo, a pesar de que Jupyter creo que da soporte, por lo que yo sí sugiero, pues eso depende. Si es un entorno en el que se parametriza local y todo eso, creería que es mejor hacerlo con scripting propio usando un editor de texto. Pues ya ahí les coloco Visual Studio Code y puede ser cualquier otro. O también esto se podría hacer sin MLflow
hacerlo con Azure en Machine Learning, Azure Machine Learning. Eso creo que en este momento ya hace parte de Fabric, que es lo que utiliza Microsoft para hacer todo esto de una manera mucho más sencilla, que los usuarios pues no tengan que enredarse con nada, sino que ya van a tener sus data lakes, lo que ya le llaman Delta Lakes y todas esas cosas, y Power BI lo tienen ahí también, y tienen la manera de hacer esto similar, ¿cierto? No, y similar, muy similar. Eso ya lo tiene Microsoft en Azure con Fabric, es su producto Fabric. Pero aquí pues es más o menos, funciona similar. Entonces tengo el scripting, tengo el proyecto, el modelo funcionando, y lo que hacemos es que cuando ya vamos o cuando estamos creando el modelo, lo que hacemos es que le hacemos un tracking, es decir, ajustamos parámetros, miramos métricas, almacenamos artefactos y tenemos los modelos. Y después de cuando tenemos estas ejecuciones, tenemos obviamente unos resultados. A veces uno puede parametrizar para que ejecute muchos modelos al mismo tiempo y ver la curva ROC, ¿cierto? Donde se comparan todos los modelos, donde el que esté más hacia la izquierda hacia arriba, ahora está haciendo las predicciones, ¿cierto? Con cierto umbral. Bueno, ahí se puede hacer todo eso, se hace el tracking, es decir, se almacena toda esa información, y si el modelo pues funciona para algo o pasa como esa prueba, se puede registrar el modelo, ya sea en un ambiente de desarrollo de producción, y bueno, ya obviamente un modelo que se registra en producción implica que va a operar dentro de un sistema, y ese sistema obviamente generalmente son otras aplicaciones, o qué sé yo, puede ser una base de datos, algo así. Entonces, esos modelos ya como tal, finalmente, por ejemplo, en Azure, Azure Machine Learning, recuerdo que se podía ya obtener un endpoint, prácticamente construía una API, una API, ya con entradas y salidas. Uno hacía el request vía HTTP y él le devolvía ya los resultados, es decir, se le entregaba los datos que yo de entrada del modelo, y él me devolvía las clasificaciones, las predicciones, lo que fuera, ¿cierto? Ya con un sistema, ya con un endpoint, ¿cierto? Y una API. O la otra es pues que finalmente ese modelo se registre y ya pase pues por un proceso de ingeniería de software para construir la API. Generalmente existen hoy en día tecnologías que ayudan a hacer esto pues relativamente fácil, no se necesita un ingeniero de software necesariamente para hacerlo. Pues depende obviamente del entorno, ¿cierto? Si es un entorno muy enterprise, pues obviamente si necesitará manejar cosas muy enterprise para poder hacer esto, y necesitará pasarlo por un gateway, manejar los tokens de las APIs, manejar la comunicación de la API, en fin, hay muchas cosas que sí, a veces ya uno diría, no es necesario que un científico de datos gaste tiempo haciendo eso, sabiendo que es trabajo de ingeniero de software. Pero si es prototipado y todo eso, pues puedes utilizar FastAPI y cosas así, con prácticas eficientes, y se pueden sacar algunas cosas no tan complejas, relativamente seguras. Tenemos la orquestación de tareas o los workflows, que también es algo que está implícito dentro de lo que les acabo de mostrar, y que básicamente pues aquí se puede utilizar tecnologías como Apache Airflow o el mismo Databricks, o juntos, ¿cierto? Juntos. Una sencilla sería un Databricks, ¿cierto? Y que cada uno de esos pasos se convierta en un notebook, por ejemplo, de Databricks, y con Apache Airflow lo que hace uno es configurar la ejecución con ese grafo directo, ¿cierto? Y ese grafo directo básicamente lo que indica es que uno dice, ejecúteme este notebook de esta manera, y después que termine este, sigue este, y así sucesivamente, y organiza las entradas y salidas, y ya automatiza las tareas de entrenamiento, de procesamiento de datos y de despliegue incluso del modelo. Entonces aquí tenemos ingesta, transformación, entrenamiento, el registro del modelo que lo acabamos de ver, hacer ciertas validaciones si el modelo está bien, y el despliegue. Esto también ayuda eventualmente a temas de reentrenamiento, ¿cierto? A validar si el modelo está teniendo drifting, o sea, pues ya está teniendo problemas con las predicciones. Entonces, si eso pasa, pues aquí uno hace las validaciones y podría llegar a organizar el workflow para reentrenar el modelo, ¿cierto? Reentrenar porque ya tiene drifting, entonces va y captura nuevos datos para entrenar o lo que sea, y ya el modelo se autogestiona de alguna manera, ¿cierto? Y eventualmente pues habrá en algún momento que esto pues habrá que interferir, mirar, porque el drifting no se soluciona. Entonces eso quiere decir que la naturaleza del problema ha cambiado y habrá que hacer modificaciones diferentes de parámetros al modelo.
Esto tenemos el despliegue de prototipos, pues aquí ya es básicamente más de ingeniería de software, pero yo lo pongo aquí porque finalmente a veces no es necesario pues llegar hasta el punto de tener que hacer productos que requieran todo un desarrollo complejo de software, sino que se pueden utilizar herramientas que ya existen para hacer despliegues o entregas o delivery de soluciones pues ya mucho más rápido. Se tiene el proyecto aquí, yo propongo Visual Studio Code, puede tener uno eso en archivos en nube, ¿cierto? O desplegado en Azure como tal. El control de código lo hace, no desplegado, grabado pues en Azure. El control de código lo hace en Git, ¿cierto? Es lo más común. Y con Git, pues hay que saber manejar Git, actualizar código, el codebase y todo eso. También se tienen los ambientes de desarrollo, test y producción, porque obviamente no queremos que la herramienta de producción sea la que utilicen los usuarios y los cambios los estemos desarrollando y probando. Toda la orquestación de deploys la liberación o el release de la aplicación se haga a través de, por ejemplo, en este caso se propone Azure DevOps, se generan unos pipelines para hacer la construcción y el deploy de la aplicación, es decir, llamar el servidor, escribir datos, descargar librerías, dependencias, ejecutar de cierta manera, llamar base de datos, lo que sea. Eso se hace a través de pipelines dentro de Azure DevOps. Y si eventualmente se decide que no, es que como los de servidores donde yo estoy desplegando pueden ser muy extraños, pueden tener configuraciones muy diferentes y hago mil cosas ahí, entonces pues se decide en algún momento que técnicamente lo mejor hacerlo en Docker. Entonces con Azure DevOps también se puede orquestar la construcción, el build del contenedor de Docker, ¿cierto? Entonces, la construcción de la imagen y la publicación del contenedor, y ya después, ya con el contenedor se puede hacer la publicación, el release en los tres ambientes, producción, test y desarrollo, de la solución que usted haya generado. Puede ser una aplicación, puede ser un modelo que funciona a través de una API, lo que sea, pero usted ya lo despliega pues como tal, como una solución que todos los usuarios suyos puedan consultar. ¿Qué es importante de todo esto? Ya después de que usted logra resolver esos problemas técnicos, implementar un sistema con ese grado de complejidad, que no es tan complejo, es más que todo aprender a manejar estas soluciones, que tampoco es nada pues tan difícil, que no es tan difícil, ¿cierto? Y bueno, ya lo que sigue es monitorear hacer monitoreo de métricas de performance, ver la latencia de los modelos y el drifting. Obviamente un modelo que al inicio se demore 3 segundos y ya después empieza a demorar un minuto, pues ya no va a tener el mismo valor. El drifting lo mismo, o el drift del modelo, si ya las predicciones no tienen la misma confiabilidad, pues hay que revisando, que revisar las métricas del negocio, es decir, lo que se pensó que eso iba a generar en ingresos, lo que sea, o en beneficios, se esté monitoreando que de verdad se esté generando, y si no, pues hacer los cambios que de verdad se vea que se requieran. Y bueno, tener el registro y hacer la evaluación en cada ciclo, en cada vez que se hagan una implementación, cambio, cada vez que se revisen métricas, todo esto se tenga en cuenta el feedback del negocio y de lo que se encuentre en la implementación. Y bueno, temas clave, fallar rápido y barato, es decir, se tiene la idea priorizada, y si se tiene priorizada, pues intente resolver algo rápidamente, intente hacer un deploy muy rápido y ver si eso sí va a generar algo, si no, pues descartado. Esa es como la idea inicial ahí. También medir siempre, tratar, obviamente eso no en todas las ocasiones, y es claro que no todas las ocasiones uno puede hacer un proyecto de ciencia de datos en el que afecte toda una empresa y uno puede decir, le va a generar ingresos, beneficios directos de tantos millones de pesos, de dólares, lo que sea. Es muy difícil en algunas ocasiones porque impacta tantas entidades el mismo hecho de saber cuánto impacta es otro proyecto. Entonces, a veces no es fácil, pero pues habrá que hacer algunas estimaciones de lo que sea porque necesitamos alguna métrica o eventualmente dejar espacio para ese tipo de experimentaciones sin un ROI definido, ¿cierto? Por ahora, ¿cierto? No que todo sea así, porque así sí es complicado viabilizar un equipo completo de ciencia de datos sabiendo que uno no sabe qué beneficio está generando. Escalar, obviamente solo lo que funciona, es decir, ese prototipo se verificó y funcionó, entonces ahí sí intentar implementarlo ya en esos sistemas automatizados de despliegue, de procesamiento de datos, de transformación y todo eso, pues ahí sí hacerlo escalar y crecer
Y bueno, lo más importante, la coordinación de los equipos de tecnología, incluidos por los equipos donde están los analistas y científicos de datos, los de TI, ¿cierto? Que no necesariamente son lo mismo, pueden estar, pueden estar en el mismo equipo, pero no deberían ser lo mismo. Y los negocios, ¿cierto? Esa conexión es entender el negocio, entender qué quieren, por qué lo quieren y cómo lo quieren y priorizar eso, ¿cierto? Como en todo, toda verificación de requerimientos o en la ciencia de verificación de requerimientos con negocios siempre, o pasa que los clientes internos siempre se imaginan cosas a veces inalcanzables. Entonces, eso es importante, de que uno tenga claro qué se puede hacer, qué no, y qué es lo más importante allí, ¿cierto? Y bueno, y ver cómo cierra la brecha entre el uso de tecnología y no, ¿cierto? Porque a veces hay una persona que hace ciertos análisis y uno le genera un sistema que mejora esos análisis y solamente le tiene que decir a esa persona, úselo, y a veces hay resistencia al uso solamente porque es algo nuevo o no lo entiende. Entonces hay que batallar contra eso también. Eso es otro tema aparte, pero pues que es un tema que hay que resolver, porque sin eso pues finalmente todo lo que usted genere se va a quedar en nada, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí es importante. ¿Listo? Y bueno, las conclusiones como tal, esto es un marco simple que puede ser repetible y escalable, sí, porque usar tecnología la común para hacer este tipo de cosas, conectar los proyectos de ciencia de datos con producto que puede ser y su impacto, ¿cierto? Hacer esa conexión como tal de que lo que sea que se haga genere beneficios, ¿cierto? Que no sea, como les dije al principio, no sea que se enamoren de los métodos de solución e intenten ir a resolver lo que se pueda con esos métodos. Ese no es el camino, no debería ser el camino. Más bien es enamorarse de los problemas y buscar la metodología que resuelve mejor ese problema, ¿cierto? Parece obvio, pero pasa mucho de que alguien aprende ciencia de datos, aprende ciertas metodologías y lo que busca es ir a aplicarlas, porque le encanta, se enamora de la metodología y es un error enamorarse de la metodología, es enamorarse del problema siempre o generalmente es el camino adecuado. Y bueno, preparar para la empresa, a las empresas para la innovación continua, lo que les comentaba de que es importante que se adapten a que llegarán herramientas que harán que su día a día lo haga mucho mejor, más fácil. Ya las manualidades se van a ir reduciendo, ya la toma de decisiones tanto basadas en intuiciones se va a ir reduciendo, ya todo va a ser basado en datos y puede ser en intuiciones, pero basadas en datos, ¿cierto? Ya no es a ciegas como se hacía o se hace en algunas ocasiones. Listo, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esta información de algo les sea de utilidad. Espero estén muy bien. Muchas gracias.